Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda y seguimos adelante en esta serie, el don más importante para edificar la iglesia, y estamos enfocados en el don de profetizar, según como se describe en 1 Corintios 14. Profetizar es hablar de una manera divina, no es un hablar común y corriente, es hablar algo que está relacionado con Dios, es hablar algo de Dios y proclamar a Dios, y es hablar por Dios. Profetizar es impartir a Cristo en otros cuando hablamos. Creemos que el contexto de 1 Corintios 14 es el de una casa. Imposible para el contexto que imaginamos cuando pensamos nosotros en iglesia, en congregación, 100 o 200 o más personas. Aunque hemos puesto ejemplos de 30 o 40 personas profetizando, hablando por el Señor en una reunión, creemos que se aplica más el ejemplo pensando en un grupo de hermanos que puedan estar reunidos en el confort de una casa, mucho más el contexto de los grupos de crecimiento que vivimos como iglesia. Supongamos que esos hermanos se reúnen sin un predicador entre ellos y todos se ejercitan para impartir a Cristo el uno en el otro cuando hablan. Cuán maravillosa, amado, y refrescante, y rica, y nutritiva, y enriquecedora sería esa reunión. ¿Alguna vez ha visto una reunión como la que se describe en 1 Corintios 14, 26? Debemos ir tras ese compartir, tras ese ejercicio de los unos a los otros, impartiéndonos a Cristo. Debemos ir tras esa mutualidad vivida que se nos revela en 1 Corintios 14, 26. Algunos han dicho, hermano, es que esto parece una utopía. Esto es un poco duro de vivir, porque habrá hermanos que nunca compartirán. Pero bueno, conforme a la revelación, amado, que vayamos recibiendo tras vivir esa expresión del diseño divino, definitivamente iremos creciendo. La manera que el Señor nos revela esto en 1 Corintios 26 es una manera que requiere la cooperación de cada creyente, de cada santo, a esa revelación de Dios. No podemos cambiar las verdades de las Escrituras, ni que el Señor Jesús, con respecto, al Señor Jesús, ni de la salvación, pero sí debemos cambiar la manera en que ministramos la palabra de la verdad y practicamos la vida de iglesia conforme al camino bíblico, a la manera ordenada por Dios, a su diseño, que es la mejor manera de proceder, sin duda. Debemos esforzarnos por tener reuniones en la tierra que sean conformes a lo que 1 Corintios 14, 26 nos dice. Por lo tanto, tenemos que buscar de la gracia del Eterno y aprender, sí, simplemente por el hecho de que una persona pueda mover sus dedos en el piano no significa que sabe tocarlo. Para aprender a tocar el piano apropiadamente se necesitan años de instrucción. Si no aprendemos, ¿cómo podremos llevar adelante este mover presente del Señor? Y entendemos que esto lo va a llevar adelante el Señor. Él nos enseñará y Él nos llevará adelante, según lo que tradicionalmente hemos hecho. Un nuevo creyente o una persona recién bautizada siempre o simplemente se une a una congregación y ahí se sienta a escuchar mensajes. Si participa de un grupo, ahí se sienta también para que otros le enseñen, sobre todo a la persona que está a cargo del grupo, el predicador o líder, como le llamemos. Pero en realidad esa persona no es perfeccionada para que ella hable por el Señor. En esas áreas nos hemos quedado cortos. Los miembros de la congregación no se esfuerzan por aprender nada, ni aprenden nada. Ellos simplemente contratan a un pastor, y esto ha sido lo tradicional, y casi siempre un pastor muy elocuente, o sea, lo contratan en base a su elocuencia o a su sapiencia, que pueda contarle buenas historias y lo haga con buenas ilustraciones. El servicio de los domingos en la mañana es un lugar donde llegan los miembros, se relajan, escuchan o se le presenta prácticamente un show, como cualquiera que va a un teatro. Escuchan un coro y a un buen orador. Después ellos juzgan si eso estuvo bueno o no estuvo bueno. Ellos así escuchan por años sin aprender y sin ser
perfeccionados para hablar por sí mismos, para hablar a Cristo, para hablar por Cristo. Esta situación no es conforme a lo que el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios 14. Él nos alienta a todos a profetizar para la edificación de la iglesia. Tal vez debiéramos preguntarnos, o debiera usted preguntarse, ¿le agrada el apóstol Pablo? Sí, tal vez podemos decir, sí, yo amo al apóstol Pablo, su vida de consagración, sus enseñanzas, pero a veces también pensemos que este apóstol Pablo era demasiado duro, ¿verdad? Que en realidad estaba poniendo una carga sobre nosotros. Tal vez hemos mirado esto como los doctores y abogados que son entrenados para ejercer su profesión y que debiéramos entrenar a algunos para que sean buenos oradores o buenos predicadores. Y en realidad, hermanos, mucho de lo que hay en nuestro seminario es esto. Y vamos a enseñarle filosofía y le vamos a enseñar hasta psicología y un montón de cosas allí. De este modo, podremos entonces venir a las reuniones y deleitarnos con alguien allí que nos dé un buen mensaje. Sin embargo, el Eterno, por medio del apóstol, nos dice que nosotros debemos practicar nuestras reuniones, vivir nuestras reuniones conforme a 1 Corintios 14, 26. Nos dice que debemos anhelar el profetizar y procurar sobresalir en la edificación de la iglesia. Debido a que 1 Corintios 26 forma parte de la Escritura, no podemos arrancarlo de ahí, espero que nadie se le ocurra o quitarlo de allí. Tiene que cumplirse para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Por alguna razón eso ha sido escondido. El estilo de la reunión de las congregaciones, en que una persona habla y los demás escuchan, nunca podrá edificar el cuerpo de Cristo. Decíamos en audios anteriores, a lo mejor puede edificar una congregación. A lo mejor puede llenar de información una congregación, pero no edificar el cuerpo de Cristo. Edificar el cuerpo de Cristo solo es posible con lo que el Señor dejó para que el cuerpo de Cristo sea edificado. De nuevo nos preguntamos, ¿dónde vemos en la tierra que la iglesia esté siendo edificada orgánicamente como el cuerpo de Cristo? Normalmente los métodos que nosotros hemos empleado no permiten la edificación orgánica o chocan contra ella o la clausuran. Sin esta edificación orgánica, lo que el Señor profetizó en Mateo 16, 18, recuerda, yo edificaré mi iglesia, no podrá cumplirse o se retrasa y la iglesia como la novia no podrá estar preparada para Cristo el novio. Tal vez algunos piensen que esta manera de proceder es bíblica y no hay duda, pero que es un poco utópica. Y que por lo tanto eso no puede implementarse, está allí en la Escritura, pero está bien, esto es una utopía llegar a pensar que podemos hacer eso. Es imprescindible que el Señor nos deje ver y traiga carga por este asunto. Y que poco a poco más de los que aman al Señor Jesús reciban esta palabra y profundicen en ella. Entonces el Señor Jesús tendrá un camino por darnos a avanzar en la tierra para edificar su iglesia. Que nos importe que un día estaremos delante del Señor amado y tendremos que dar cuenta de las cargas que Él mismo ha traído y nuestra respuesta a esas revelaciones. Cuando envejecemos, nos es difícil aceptar los cambios y aprender algo nuevo. Asimismo, es difícil que una persona anciana, y no hablamos de años físicos solamente, sino de años en caminar en Cristo, y según el modelo religioso aprenda a tomar algo nuevo, porque quizás no quiera cambiar. La religión siempre ha tomado la iniciativa, o siempre toma la iniciativa de escoger el camino más fácil. Por lo que se nos plantea en 1 Corintios 14, 26 no es un camino fácil, porque requiere la cooperación, requiere y exige de nuestro trabajar, de nuestra respuesta, de nuestra labor. La manera en que tradicionalmente se predica el Evangelio es conforme a una manera natural, según diseños humanos. Esto es importante. Una de las razones de que no muchos están dispuestos a practicar 1 Corintios 26 en realidad es que exige labor. Exige cooperación, exige que traigas lo que tengamos, y lo que tengamos viene de lo que hemos recibido y de lo que hemos comido, de lo que hemos indagado en nuestra comunión, y nuestra mente vuelta al Eterno será el fruto, amado, de nuestro permanecer en el Eterno y de estar velando, a fin de que 1 Corintios 14, 26 llegue a ser una realidad entre los creyentes.
En realidad sí necesitamos ser instruidos, necesitamos aprender, necesitamos ver modelos. Efesios 4 nos dice que la cabeza, Cristo, dio a algunos como apóstoles, otros como profetas, otros como evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Recuerde Efesios 4, 11 y 12. Perfeccionar aquí significa equipar y proveer lo necesario. El perfeccionamiento de los santos en hablar por el Señor, esto ha sido algo casi ausente en la iglesia religiosa. Necesitamos que las personas constituidas por el Señor también funcionen para perfeccionar a los santos. Estos santos, estos hermanos han sido dados a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, constituidos de y por Él. Incluso los evangelistas son dados para el perfeccionamiento de los santos. Esto indica que necesitamos algún perfeccionamiento e instrucción a fin de predicar el evangelio de manera apropiada. El hecho de que los santos necesitamos perfeccionamiento, por ejemplo, que los evangelistas los perfeccionen, significa que el evangelio no debe predicarse de una manera natural, sino que debe llevarse a cabo conforme a una instrucción apropiada y por medio de aprendizaje. Pensemos, amados, qué predicadores o qué mensajes que hemos escuchado en las denominaciones, en los grupos, están perfeccionando a los santos en esta área de que hablen por el Señor. Sin embargo, si animamos y exhortamos a los santos a que prediquen el evangelio, pero si no son perfeccionados para predicar, lo harán de una manera natural. Y ni siquiera nosotros mismos tenemos claro cuál es la manera, y si ni siquiera tenemos claro cuál es la manera apropiada de predicar el evangelio, hermanos, ¿qué es lo que estamos enseñando? Si no sabemos tocar el piano apropiadamente, es difícil que podamos perfeccionar a otros en esa área. Asimismo, si no sabemos predicar apropiadamente el evangelio, ¿cómo podremos perfeccionar a otros? Esta es una realidad actual en la iglesia. Aunque los libros y las clases no han faltado, mucho ha sido una respuesta a modelos humanos, a modelos naturales. Tal vez ha dado fruto en personas, o tal vez sí lo ha dado, pero no en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ve usted la diferencia, amado? Vamos a seguir en el próximo audio. Gracias y paz.